El capítulo de hoy es presentado por mi libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro. El día de hoy veremos un viaje en territorio argentino desde San Juan a Mendoza con unos 170 kilómetros aproximadamente de distancia entre ambas ciudades. Esto es el terminal de San Juan. No se ve muy lindo porque estaban haciendo trabajos, pero por dentro sí lo es. Fui por un rato y compré un pasaje para volver en este hermoso bus, un G6 de Marco Polo. Al estilo argentino, el bus no tiene cabina cerrada, sino que tiene una separación de cortina. El bus es un semicama completo, de lo que me aparece en venta web. El bus tiene 46 asientos arriba y son otros 12 asientos abajo, totalizando 58 pasajeros como capacidad total. Y sí, abajo también es semicama. Aquí me ven. Hace tiempo que quería andar en estos buses. Claro que antes eran más bonitos cuando tenían sus neumáticos blancos. Ahí después voy a contar una historia. El pasaje me costó 200 pesos argentinos, que en ese tiempo eran unos 3.000 pesos chilenos. Ahí se ve otra empresa entrando a los andenes del terminal. Un bus de esos mismos, del Sur y Mediagua, se los mostré hace unos meses atrás, cuando fui al aeropuerto de Mendoza. Algo que me gusta de los terminales de buses en Argentina, al menos de los pocos que conozco, es que la mayoría son enormes. Tienen mucho espacio, muchos andenes, lugares donde guardar buses, o tienen espacios para el transporte público urbano de la ciudad. Aquí estamos pasando al lado de un bus articulado que trabaja en San Juan, un Metalpark Iguazú, hermosísimo. Aquí ya salimos del terminal y estamos circulando por la ciudad de San Juan, que tiene unos 470.000 habitantes. Dentro de Argentina no creo que sea una ciudad tan grande, pero para efectos de las ciudades chilenas sí es una población bastante grande. De lo poco que estuve, San Juan me pareció muy bonito, bastante tranquilo. No pude conocer mucho, eso sí, solo fui a la plaza principal y me devolví al terminal, más que nada porque era domingo y estaba casi todo cerrado a esa hora. La gente de San Juan toma siesta. Igual me gusta que sea así de relajado. Uno que está acostumbrado a un ritmo más frenético de ciudad, descansa en ciudades más tranquilas como esta. A la izquierda se ve el Estadio San Juan del Bicentenario, lugar donde juegan algunos clubes locales y también la selección a veces. Del camino, obviamente no soy tan conocedor de la geografía trasandina como para decirles qué hay o qué se ve en cada lugar. La parte más cercana a San Juan me pareció más verde de lo que alguna vez imaginé. El camino es bien bonito, eso sí, aunque yo venía con sueño, así que a rato me fui durmiendo también. El rasgo más distintivo es que era la hora de atardecer, así que el color del cielo iba a ir cambiando a medida que avanzábamos en la ruta, junto con el hecho de tener la cordillera a la derecha, algo que en Chile no sucede. Una vez que pasamos el control de gendarmería, entramos en la provincia de Mendoza y el escenario cambia, volviendo a su lugar mucho más seco. También al cruzar de provincia hay una barrera sanitaria. La idea de estos controles es mantener la calidad de los productos agrícolas de Mendoza y que no lleguen plagas como la mosca de las frutas. Hay que pensar que Mendoza vive en parte gracias a los vinos y las frutas que producen. Si alguna vez me hubieran dicho que viajaría por tantos rincones y tantas partes, no me lo habría creído. Le agradezco a Dios por las oportunidades que me ha dado, también porque disfruto lo que hago. A final de cuentas, muchísimas personas hacen viajes todos los días. La única diferencia es que yo los registro, los grabo y se los muestro. Y desde niño que lo hago. Antes tomaba fotos de los buses, del interior, de los paisajes. Cuando me fui de gira de estudios anotaba todo como si fuera después a hacer una guía turística o a escribirla. Y acá me ven, con mi sitio web, trabajando en lo que me apasiona, mostrándoles un pedacito de mi vida a través de los viajes que hago. Ni qué decir de los paisajes bonitos que se ven y que espero que estén disfrutando mucho. Eso que se ve a lo lejos es la ciudad de Mendoza. De hecho, justo pillamos un avión despegando desde el Plumerillo. Una hermosa casualidad y un lindo regalo para coronar el viaje. Algo muy lindo también es que se aprecia el Monte Aconcagua a lo lejos, la montaña más alta de América, esa cumbre alta que se ve en el horizonte.
una verdadera belleza. Esto ya en Mendoza, se ve uno de los lindos buses de Cata, que bueno, me encanta esa empresa. La verdad, tomé este bus por mero capricho. Recuerdo que una vez estuve en Buenos Aires, en Retiro, y veía estos buses con sus neumáticos blancos. Hay gente que lo encontraba algo feo, hay otra gente que lo encontraba muy lindo. Yo era de estos últimos, a mí me encantaba verlos, y me daban ganas de subirme porque salían fuera de lo común. Ahora la empresa tiene otros dueños, la compró Flechabus en 2014. No sé cómo serán en viajes de larga distancia. Ahí asumo que nuestros queridos hermanos argentinos que visitan el canal podrán ilustrarnos y comentar algo más. Muchas gracias por su visita, por cierto. Me gusta recibirlo aquí. Y bueno, esto ya es el terminal de Mendoza. El bus apenas llegó se posicionó para hacer la ruta Mendoza-Córdoba. Tenía que cumplir horario de inmediato. Espero que hayan disfrutado del viaje, del camino. El atardecer fue muy bonito, tal como lo pudieron ver. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Pueden apoyarme comprando el libro Corte de Cinta. Por ahora solo hay envíos dentro de Chile, pero ya veré el modo de enviar al extranjero. Un libro está en Francia y hay otro en Barcelona, así que un abrazo gigante a Marc por ello. Muchas gracias por comprarlo desde Barcelona. Salud. Y ahí les muestro un poco del bus por dentro. En cuanto a mí, inicialmente quería almorzar en San Juan, pero con la siesta no pude encontrar nada abierto y terminé comprando cosas en un negocio chico del terminal. Tenía un hambre enorme. Así que después de salir del terminal me fui a comer por el centro. A lo mejor para la gente argentina es muy cotidiano y no lo valoran tanto, pero realmente cocinan muy rico y es un placer ir a comer allá. Así que les dejo el plato que me comí. Un abrazo gigante y que estén muy bien. Bendiciones. ¡Chau!